Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights Hoy vamos a hablar sobre el término dependencia, en el que nos encontramos con países en vía de desarrollo. Estos países no han llegado a alcanzar determinados niveles socioeconómicos, políticos, económicos. En la introducción, os vamos a hablar sobre el subdesarrollo y sus características, sobre la dependencia económica, dependencia política, dependencia social cultural, dependencia tecnológica, dependencia comercial y para finalizar introduciremos la conclusión. En el primer punto nos encontramos con el subdesarrollo, que es un problema considerado complejo o heterogéneo, que nos muestra los avances y retrocesos de los países. Sus características son la baja esperanza de vida, el analfabetismo, la pobreza, la desigualdad de género y el desempleo. El subdesarrollo se mide por el índice de desarrollo humano. En el siguiente punto nos encontramos con la dependencia. Andrés Gundel, Fernando Cardoso y Enzo Falleto son los autores que la definen como la relación de naciones independientes convirtiéndose en naciones dependientes, asegurando la reproducción del capitalismo y el enriquecimiento del país desarrollado. Esta teoría surgió en América Latina aproximadamente en los años 60. En este esquema nos encontramos cómo los países del sur poseen la materia prima, la fidelidad política y la dependencia económica de los países del norte. Estos países le brindan las ayudas económicas, el apoyo tecnológico y la influencia cultural a los países del sur. Para lo que ha explicado Fatma, yo voy a explicar la dependencia económica, que consiste en que se importan capitales, maquinaria, equipos y tecnología necesarios para cubrir aquellas necesidades que los otros gobiernos no pueden cubrir. Las grandes potencias económicas quieren invertir en los países subdesarrollados para aprovecharse en cierta medida de, por ejemplo, la mano de obra barata, porque así tienen más facilidades como por ejemplo ayudas económicas, porque como es más barato, pues tienen más dinero. Y esto perjudica a los recursos naturales porque hay muchísima explotación y así surge el monopolio. Esto le conviene muchísimo a los países desarrollados porque es más beneficioso, lo venden a precios muchísimo más caros, mucho más caros y más altos. La dependencia política, que su definición sería que es un conjunto jerarquizado por potencias hegemónicas, por potencias intermedias y países subdesarrollados inscritos. Hay una relación entre los distintos países, ya sea de países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo. Y el estado más débil pierde, el que tenga menos recursos siempre pierde, porque no tiene para seguir adelante, y esto, los servicios se quedan al país más fuerte. Todo el gobierno es el que lo lleva todo, y esto, la voluntad de aquellos países en vía de desarrollo se encuentra anulada o limitada para tomar sus propias decisiones. Los países que pierden no pueden tomar decisiones a no ser que los gobiernos se lo digan de los países desarrollados. Vamos a explicar la dependencia social, que este apartado es muy difícil de explicar porque no sabemos hasta dónde podemos indagar sobre sus orígenes. Aunque cada uno de ellos se les diferencia por algo, casi todos, en general, cada pueblo baila el mismo tipo de música, comemos casi todo lo mismo, en todos los países se ven las mismas películas, todos vestimos de la misma forma.
Por estas razones, los países en vía de desarrollo dependen en cierta manera de la cultura de los países desarrollados. Esto podría ser positivo, como es por ejemplo la educación, pero desgraciadamente en estos momentos no es así. Y en muchos más aspectos que podríamos notar. Después de la explicación de María, yo voy a explicar la dependencia tecnológica. A lo largo de la historia, las innovaciones tecnológicas han ocurrido en muchos lugares del mundo. La tecnología ha avanzado a pasos gigantescos gracias a la globalización y por eso los países desarrollados les llevan una gran ventaja a los países subdesarrollados. Quien domina la tecnología está por encima del resto. Los que están en inferioridad son dominados por otros países. Y ahora aquí os tenemos un ejemplo de cómo se obtiene la tecnología. Y es que la suma de los recursos del hombre, como las innovaciones, el desarrollo y el tiempo empleado, más del medio ambiente, los bosques, las minas, etc., se obtiene la tecnología. Ahora voy a explicar la dependencia comercial. Una nación depende de otra, ya sea de importaciones o de exportaciones, y por ello se ve afectado en menor o mayor medida de aquel país que sea dependiente de otro. Puede ser ventajoso o perjudicial. Aquí tenemos un ejemplo como de dos países, como el país A depende en exportaciones del país B. Si baja la economía del país B, el país A se ve afectado también. Pero también si la economía sube, también se ve afectado el país B positivamente. Por eso, como conclusión, decimos que hay que tener más de un socio, no solo uno, porque te puedes ver muy afectado por la economía del otro país. Como conclusión, nosotros pensamos que todos los países que están en vías de desarrollo dependen en cierta medida de los países desarrollados, como los países del norte, Estados Unidos, Europa, la zona de Japón. Si los países desarrollados tienen altibajos en su economía, eso les afectará muchísimo a los países que dependen de ellos para seguir adelante. Y nosotras pensamos que la educación sería un pilar muy importante para que estos países subdesarrollados no tengan que depender tanto de los demás.